Sectores de automotor, aviación y construcción. Tres sectores que han tenido unos retos bien específicos durante los últimos años. Después de la pandemia se han venido desacelerando, ralentizando, pero hacia el 2024 vemos que el panorama puede estar cambiando y recuperándose. Eso es lo que nos trae hoy a esta conversación. Así que yo quisiera que empezáramos hablando precisamente de cómo es que las empresas que lideran van a cerrar el 2024 en medio de todo este panorama. Santiago, si quieres empecemos contigo. Bueno, muy buenos días a ti, Camila, a todos. Gracias a Forbes por la invitación, por traernos aquí a hablar un poquito de cómo vamos, en qué estamos, cómo vamos viendo el 2024. Sin duda, estos sectores que mencionas y concretamente la aviación tuvo un impacto muy grande por cuenta de la pandemia. La pandemia ha sido la crisis más profunda que ha vivido la aviación en su historia de más de 100 años, a niveles en que su demanda bajó 95% a nivel global. Hubo países que tomaron medidas más extremas, como el caso de Colombia, que paró las operaciones aéreas y las de muchas otras industrias, pero en términos generales, incluyendo países que no lo hicieron, igual la demanda sufrió de manera importante. Y a diferencia de muchas industrias y de muchas otras crisis, la recuperación también fue bastante lenta. ¿Por qué fue bastante lenta la recuperación? Primero, porque tocaba recuperar la confianza del viajero. A todos nos decían que nos íbamos a morir al otro lado. Pero por el otro lado también cambiaron muchos comportamientos de los consumidores. No solo de los consumidores como personas naturales, sino también de los consumidores como empresas. Entonces se aceleró un cambio tecnológico que venía dándose, que era el de los Zooms y las videoconferencias, y eso sin duda empezó a tener impactos muy grandes en términos del tráfico de pasajeros. Y eso se ha venido rompiendo ese paradigma de que la tecnología puede reemplazar la presencialidad, más bien se complementan. Y hemos visto cómo en estos 4 años que hemos pasado durante el proceso de recuperación ya vemos una empresa como la nuestra, Grupo LATAM, que en diciembre del año pasado logró nuevamente hacer el 100% de las sillas que operaban en el año 2019, un poco para que dimensionen el tamaño de la crisis, pero también el periodo que tomó la recuperación. Obviamente ahí pasó de todo, tuvimos que pasar por una reorganización financiera, la empresa prácticamente se quedó sin ingresos y por lo tanto tuvo que salir al mercado a reestructurar su balance, a reestructurar sus finanzas, a también aprovechar eso como una oportunidad para replantear la compañía hacia adelante, cuáles eran sus prioridades, sus focos. Así que la pandemia, aparte de ser un momento duro y complejo como el que les describí, pues también fue una gran oportunidad para replantear la relación de la compañía con sus stakeholders, con los clientes, con los empleados. Se redefinió la estrategia de sostenibilidad de la compañía. De pronto hablamos de eso un poquito más adelante ahora, pero nosotros estamos en una industria de difícil abatimiento de nuestra huella de carbono y también teníamos que ver de cara al futuro cómo nos íbamos a hacer cargo de eso. Y ya hablando del año 2024, pues vemos un año donde la demanda en la región en términos generales, la región Suramérica viene más sólida, viene fuerte. Vemos casos como el mercado colombiano muestra señales de sobreoferta en el mercado. Así como salieron competidores de la industria en el año 2023, también en el 2024 llegó otro. Entonces todo esto vino a poner un escenario de sobreoferta que por lo tanto termina afectando los precios. Y cada vez que yo hablo de precios, pues vienen los tomates para acá porque la gente pues dice que es muy caro volar. Y la realidad es que dentro de los retos que tiene esta industria pues está la cantidad de impuestos que hay alrededor de un ticket y cómo estos impuestos pero le empiezan a generar. Pero yo quiero que ahí no te me adelantes porque esa es otra pregunta. Sí, ahí ahorita complementamos. Pero esa sobreoferta simplemente para decirles que es una realidad del mercado. Y que sin duda estamos viendo sí una economía con señales de mejor performance, pero pues no hay que olvidar todo lo que nos dijeron en los paneles de atrás.
que además, y ya me corregirá también Santiago más adelante, la industria aérea es una industria que tiene márgenes muy pequeños en comparación con lo que la gente cree que las aerolíneas son empresas multimillonarias. Es un negocio bastante complejo que ya más adelante nos explicará a detalle. Adriana, Bogotá viene saliendo del Salón del Automóvil, de unos años en los que la compra, de la venta de vehículos ha estado caída y la industria automotriz se está replanteando también hacia dónde ir, eléctricos, híbridos, cuál es la oferta que buscan los consumidores y cómo llegarles cuando las tasas estaban más altas, ya estamos viendo una baja de tasas. Cuéntanos desde Hyundai, ¿cómo están viendo el panorama de cierre del 2024? Bueno, primero Camila, gracias por la invitación a Forbes, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Efectivamente acabamos de salir de un salón del automóvil para mí exitoso, sin embargo con amplias posibilidades de mayor crecimiento y mejores ventas. Aquí devolverme un poco y contarles que la tasa de motorización de Colombia es la segunda más baja de América Latina, solo superada por Venezuela. Y cuando vemos a un país cuyo PIB per cápita se puede comparar con el colombiano, como lo es Ecuador, pues Ecuador tiene una tasa de motorización del doble de lo que tiene Colombia. Entonces eso lo podemos ver de forma positiva o negativa. Positiva porque tenemos una oportunidad de crecimiento según esa data, y negativa porque llevamos muchos años solamente empeorando esa tasa de motorización. Este año, como bien lo decías Camila, ya empezamos a tener un crecimiento todavía muy leve. El mercado está creciendo un 4% con respecto al año pasado. Eso sí, habiendo cerrado un mes de octubre muy positivo con un crecimiento del 35%. En Hyundai Colombia estamos creciendo un 35% en el acumulado del año. Y ya yendo hacia la parte de la pregunta de hibridación, electrificación, pues empezamos a tener grandes oportunidades en Colombia porque presentamos un portafolio nuevo que se adapta muy bien a nuestro mercado y a nuestra región, y más teniendo en cuenta los beneficios a nivel de impuestos y a nivel de movilidad que tenemos en algunos casos en algunas ciudades, ¿no? Entonces acabamos de lanzar Tucson híbrida, y tenemos dentro de nuestro portafolio 3 vehículos híbridos, 2 vehículos eléctricos. Ahora lo que tenemos que revisar es esto, hacia dónde va, ¿no? A nivel mundial hay una altísima tendencia de descarbonización, como mencionaba Santiago, y en ese sentido mayor penetración de híbridos y eléctricos. Ahora esto tiene que venir acompañado de infraestructura para poder hacer la carga de los eléctricos y por supuesto de apoyos que se sigan dando para este tipo de vehículos y de tecnologías, porque la sostenibilidad, desafortunadamente en nuestro caso, cuesta más dinero. Y en la medida en que cuesta más dinero, pues por supuesto es menos accesible, y el objetivo es poder tener menor huella de carbono, menores emisiones, y para eso estamos trabajando en Hyundai Colombia y en Astara Colombia. Perfecto, Adriana. Y bueno, por último, Roberto. También el sector constructor pasó por un momento muy complejo después de la pandemia, crisis de insumos, se encareció el acero y un montón de cosas que hicieron que la oferta de vivienda cayera y que además la gente tuviera menos capacidad de compra por el aumento de tasas. ¿Qué estamos viendo en el 2024 con el panorama económico actual? Bueno, Camila, Santiago, Adriana, un honrado de compartir con ustedes aquí hoy. No, pues para contarte, pues algo parecido a lo que estaba contando Santiago, pero un poquito diferente. Nosotros, la pandemia, ¿qué pasó? Nos fuimos todos para la casa, los 3 espacios donde interactuamos todo el día, que es el trabajo, el hogar y el esparcimiento, todo en el mismo espacio. Y los colombianos ahorramos mucho dinero durante ese tiempo y tuvimos tasas de interés históricamente bajas. Entonces, ¿qué pasó? Se alinearon todos los astros a favor de nuestro sector, porque pues las familias querían de golpe cambiar de casa, de golpe ya podían tener trabajo híbrido, entonces de golpe querían un sitio de trabajo en casa, entonces se dispararon las ventas de vivienda y tuvimos el año récord de preventas en el año 21. En Colombia se vendían históricamente hasta el año 19 entre 160.000 a 190.000 viviendas al año en el país. En el año 21 prevendimos 258.000. Que eso fue maravilloso para la reactivación de la industria y del sector. Pero acuérdense que nosotros prevendemos y después construimos. Entonces esas preventas empezaron a construir en el 22, para entregar en el 23 y 24.
¿Y qué pasó? Esas familias que compraron con la ilusión de tener su casa, con una tasa de interés que en ese momento estaba en el 8, 8,5, 9, pues llegaron a subir todos los astros, ahora al revés, alta inflación, altos costos, altas tasas de interés. Entonces, cuando le fuimos a entregar la casa el año pasado, tenían una capacidad de compra inferior en un 37%. O sea, si yo había comprado un apartamento de 100 metros, ahora solo podía comprar uno de 67. Entonces, eso hizo pues que hubo mucho desistimiento de gente que les tocó y perdió la oportunidad de comprar su casa, y se nos cayeron las ventas o las preventas el año pasado a llegar a 130,000. O sea, bajamos de 258, 234 a 130,000. Pero la buena noticia es que ya los bancos, liderado por Bancolombia inicialmente, bajó la tasa de crédito individual de largo plazo al 10%, todos los bancos siguieron en el mismo camino. Entonces hoy, al contrario, veo que puede ser uno de los mejores momentos para comprar vivienda, porque acuérdense que es que la vivienda es un activo refugio, son los ladrillos, ahí los puedo tocar, se mantiene con la inflación y se mantiene en el tiempo. Entonces, quien compre hoy sobre planos, y le vamos a entregar en 1 o 2 o 3 años, pues va a tener una tasa de interés más bajita y va a tener una valorización de su activo. Entonces yo lo estoy viendo positivo, ya tocamos fondo, ya por lo menos si comparamos las preventas de este año, por ejemplo octubre de este año que acabó de pasar, de ahorita, versus el año pasado, ya creció 67% las ventas, porque fue tan dura la caída del año pasado que obviamente si miramos en términos reales estamos creciendo al 2 o al 3%, pero ya por lo menos estamos en positivo. Entonces yo lo veo esto muy positivo para el sector y para la industria, y la industria de la construcción tiene un encadenamiento muy grande, porque realmente son 32 sectores de la industria y más de 50 subsectores que jalamos. Entonces, al contrario, veo positivo y diría que si quieren comprar vivienda, este es el momento de hacerlo. Esa es la duda de muchos, seguramente también en este auditorio. El tiempo nos estaba apresurando, así que yo voy a ir con las preguntas lo más rápido posible. Bueno, la primera es, Santiago nos hablaba de los retos que le quedan a la industria para poder seguir avanzando en esa recuperación. Ahora sí vayamos al de los impuestos, que es tan importante para la industria aeronáutica. Bueno, sin duda hablar de los retos siempre es complicado, ¿no? Porque hay retos que son internos, hay retos que son externos. Y hay retos que en general compartimos todas las empresas. Por ejemplo, nosotros que somos una industria obsesiva por la seguridad, siempre hablábamos de la seguridad operacional. Hoy tenemos que hablar de la ciberseguridad, porque la ciberseguridad también nos pega a nosotros, también tenemos que proteger los datos y la información de nuestros clientes y nuestra continuidad operacional. Pero hablando de los retos locales del negocio, yo creo que se concentran en dos. Por un lado, los retos de infraestructura. Habrán estado oyendo todos estos días en las noticias, y arranqué con ese porque es tema de moda. Retrasos, cancelaciones y todo tipo de disrupciones en el servicio aéreo, y todo esto pasa básicamente por falta de infraestructura. La infraestructura no solamente son ladrillos, sino que también son elementos tecnológicos que hay a la hora de operar aviones para poder realizar operaciones con clima restringido. Y pues la gente le cuesta mucho creer que se va a Boston o a Nueva York y ve que un avión aterriza en medio de una nevada, pero aquí en Bogotá apenas cae una lluvia ligera, el aeropuerto se desbarata. Y eso tiene que ver con esos retos de infraestructura tecnológica, de los cuales no dependen de nosotros, terminan dependiendo de las autoridades que manejan la gestión del tránsito aéreo. Y por el otro lado, y esto pues sin duda genera muchísimos costos y reprocesos en nuestra operación. Y por el otro lado, tenemos el desafío de los impuestos. Colombia tiene una de las tasas impositivas más altas al consumidor en el sector aéreo, empezando porque es el único medio de transporte acá que tiene IVA, y el IVA en Colombia vale el 19%, entonces eso encarece el servicio. Pero no solo eso, sino que siempre se ha visto al sector como un buen mecanismo de recaudo. Entonces el impuesto del SENA y el impuesto del IVA y el impuesto de salida y el impuesto de entrada y todo eso se va sumando al valor que pagan pues todos los usuarios y que pagamos todos los usuarios sobre el servicio aéreo, que es un servicio público esencial en Colombia por sus
connotaciones y características, pero que sin duda termina encareciendo los servicios. Sin embargo, yo mencionaba ahorita que había un escenario de sobreoferta. Cuando uno mira el 2019, yo les decía que el Grupo LATAM recuperó el 100% el año pasado en diciembre de su operación, pero cuando miramos el mercado colombiano va al 130% del 2019. Eso ahí claramente hay una señal de que hay muchas más sillas que las que seguramente está demandando la economía. Y obviamente cuando hay más oferta, todos en esta mesa sabemos qué pasa, beneficia al consumidor, sí, pero también pone desafíos muy importantes sobre la rentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de las empresas. Y obviamente en esta industria que tiene márgenes tan bajos, cuando hay sobreoferta, cuando hay choques de alta inflación, cuando hay choques de altas tasas de interés, piensen que la deuda en el caso nuestro en el 2019 costaba 6,5%, ahorita estaba en el 14-15%, y eso bajo mismos niveles de deuda pues tiene unos impactos enormes sobre la rentabilidad y por lo tanto eso siempre tiene que buscar trasladarse al cliente. Adriana, muchas gracias Santiago. Adriana, ¿cuáles son los retos que le quedan a la industria? Ahora vemos que las tasas están bajando, eso podría hablar de que los consumidores se animen por comprar, pero ¿cuáles son los retos que ustedes ven en materia general? Efectivamente, Camila, es un muy buen momento a nivel de tasas de interés para comprar vehículos. Los retos que tenemos, pues, importantes, y yo empiezo por la seguridad. Muchas personas también me preguntan ¿por qué los carros cuando se van de viaje y los alquilan en Estados Unidos y en Europa están mucho mejor equipados a nivel de confort y de seguridad? Y resulta que en Colombia tenemos también unas tasas impositivas importantes y nos tenemos que adaptar de tal manera que sacrificamos algo de confort, algo de seguridad para poder tener unos precios asequibles al mercado, ¿cierto? Entonces, es un 19% de IVA, un impuesto al consumo que varía entre el 8 y el 16%. Entonces, por eso es que los vehículos son algo más costosos muchas veces aquí que en Europa o en Estados Unidos, y por eso a veces allá están mucho mejor equipados. Entonces, es el primer reto, como les decía. Por otro lado, a nivel de nuevas energías, hibridación y electrificación, eso tiene un costo mucho más alto. Entonces, en Colombia tenemos la fortuna ahora de tener un IVA preferencial para híbridos y eléctricos que esperamos se mantenga durante los siguientes años para poderle dar a los consumidores esos buenos vehículos bien equipados a nivel de seguridad, confort y también con muy buenos niveles de electrificación e hibridación, y que efectivamente este mercado nos permita seguir creciendo de la mano con una buena infraestructura en Colombia y por supuesto de productos que se adapten localmente. Así es. Y bueno, a Roberto no me dan ganas de preguntarle por retos porque nos dejó tan animados con el momento de la vivienda en Colombia que no sé si me quiera mencionar retos o mejor, qué oportunidades también tienen los consumidores en este momento. Por cualquiera de las dos puedes irte. Okay. Bueno, yo creo que oportunidades, por ejemplo, los programas que lanzaron desde las regiones, por ejemplo, en Barranquilla, con Mi Techo Propio. Por ejemplo, para la vivienda social en Barranquilla, la alcaldía está dando subsidio a la compra, para las familias que están comprando vivienda. Igualmente en Bogotá, la alcaldía actual está dando subsidio a la compra y subsidio a la tasa para la vivienda de interés social. Entonces nacieron estos programas locales muy valiosos para las familias, porque si miramos el programa de Mi Casa Ya, que ha sido extremadamente exitoso, y yo lo resumiría en que somos víctimas del éxito. Fue tan exitoso que no alcanzó la plata. Entonces, ¿cómo logramos desde el sector y con el gobierno buscar esos recursos que se hacen falta? Porque nuevamente, como te dije, la familia compra, empieza a pagar su casa y le entregan 20, 24 meses después. Entonces, cuando llega a escriturar, si no está el subsidio a la compra, pues no puede comprar. Entonces, con estos programas locales, al contrario, hay una oportunidad. Con las cajas de compensación, que también están proveyendo los subsidios, entonces yo sí invitaría a que se animen, que miren que hay una oferta interesante, y motivar a mis colegas también a que lancemos nuevos proyectos, porque ese encadenamiento de realmente le vamos a pegar es al empleo, y necesitamos pegarle al empleo y al ahorro de las familias colombianas. Entonces ahí es donde yo invito a todos los actores a que trabajemos en equipo, así como lo estamos haciendo con las administraciones locales, como te acabo de mencionar. Bueno, y nos queda un minuto para dividirnos entre los tres, para que nos cuenten, no nos quede esta sensación de
de ralentización de las industrias, sino cómo motivamos también a la gente a que participe en la dinamización de las industrias que cada uno representa. Santiago, muy breves. Muy breves, no, a ver, los viajes yo creo que nunca necesitan motivar a nadie, todo el mundo quiere viajar, aquí lo importante es que nos motiven con las bajas de la tasa de interés que ya se ven llegando. Y en la medida que eso pase, vamos a seguir evolucionando y pudiendo capturar las oportunidades. Yo sí creo que algo cambió en el consumidor aéreo y es que también está demostrado que el servicio se vuelve un valor importante a la hora de tomar la decisión y muchos que han venido con propuestas relacionadas con negocios de bajo costo, pues también se están viendo en dificultades y sin duda LATAM tomó esa posición de poner el servicio en el centro, de poner al cliente en el centro y eso también, digamos, tiene sus impactos positivos hacia adelante. Perfecto. Adriana. Bueno, me uno al positivismo de Santiago y de Roberto. Y hay que aprovechar este espacio de tasas de interés bajas y sobre todo inventarios que están con tipo de cambio todavía de 4.000 o menos. Con esta devaluación que hemos tenido en el último mes es muy importante aprovechar este momento antes de que suban los precios, que probablemente va a ser a finales de diciembre o inicio del próximo año, y adicionalmente aprovechar también estos beneficios de IVA que todavía tenemos para compra de híbridos y que, repito, ojalá se mantengan en los siguientes años, pero que todavía no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, muy buen momento, adicionalmente gran oferta en todo el sector y con eso te dejo la palabra, Roberto. Bueno, yo diría que unidos construimos país y yo creo que más que todo tenemos que trabajar en equipo y ver las bondades que tenemos como país, por ejemplo las remesas. Este año va a haber históricamente $1.000 millones al mes de remesas. Hay una cantidad de familias que le están mandando recursos a sus familias y cómo logramos que esos recursos se vayan a inversión para las familias, entonces creo que ahí hay un mercado que podemos atracar y lo mismo pues invito a todos que trabajemos en equipo, como digo, como estamos trabajando con las alcaldías locales y con lo público y lo privado. Si no trabajamos en equipo lo público y lo privado, no es posible sacar esto adelante. Entonces pensemos que el país está por encima de todos y trabajemos en equipo. Totalmente con ese mensaje. A Roberto, Adriana y Santiago, un aplauso por favor. Muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio.